Vamos a calcular la derivada de las siguientes funciones. Son 4 funciones, todas son divisiones. Entonces, lo primero que debemos de recordar es que cuando calculemos la derivada, lo que estamos obteniendo es una fórmula. Por lo tanto, al obtener una fórmula, debemos de dejar que la fórmula sea lo más simple posible. O sea, esto implica que después de derivar hay que hacer todas las operaciones, todas, para que el resultado sea más simple en el momento que lo voy a utilizar en una aplicación que puede ser en cualquier rama de la tecnología o de la ciencia. Y esa fórmula sirve para calcular pendientes de la recta tangente a la curva en la abscisa que ustedes quieran, en la variable independiente. Entonces, para poder hacer eso, pues derivamos, hacemos todas las operaciones, y al hacer todas las operaciones hay que también tener en cuenta también que van a surgir varios términos, y cada término va a estar compuesto de varios elementos. El primer elemento va a ser un signo, el segundo elemento va a ser un coeficiente, que va a ser un número, el tercer elemento va a ser una variable con exponente, y el siguiente elemento va a ser una función exponencial, donde esa función exponencial le vamos a llamar a todas las bases que tienen un exponente. Ya posteriormente siguen más elementos, ahorita no tiene caso agregarlos, porque en todas estas derivadas no lo vamos a obtener, y obviamente hay que aprenderse las fórmulas. Y de todas las derivadas, pues acordémonos que hay varias fórmulas, dependiendo de lo que nos estén pidiendo, y de ahí todas estas hay que aprenderlas, y que poco a poco nos vamos a estar aprendiendo con el manejo. Bueno, lo primero que yo veo es que la función es una división. Debido a que es una división, busco la fórmula de la división está aquí, y me dice que la derivada es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Por lo tanto, yo aquí pudiera hacer dos cosas. Lo primero es hacer directamente la derivada, o lo otro es, debido a que tengo una operación, yo pudiera hacer la operación, y la operación me lleva a que tengo que dividir 3x cuadrada menos 5 entre 3x cuadrada más 5. Entonces aquí hay que tener en cuenta que como lo que estamos manejando a final de cuentas es álgebra, antes de empezar a derivar, yo pudiera hacer operaciones y si aquí está indicada una división y se puede realizar debido a que este divisor se puede dividir entre este dividendo, entonces pues, puedo realizar la división. Si yo hago la división, 3x cuadrada entre 3x cuadrada me toca de 1, 1 por 3x cuadrada, sabemos que el procedimiento es cambiar el signo, me quedaría menos 3x cuadrada, y 1 por 5 es 5, cambio el signo y me queda menos 5. Por lo tanto, aquí me va a quedar un 5 y aquí un menos 10. Recordando un poco lo que vimos en aritmética cuando vimos en la primaria, decíamos que si yo tengo un 20 dividido entre un 7, este me tocaba de a 2, porque 2 por 7 es 14, y entonces me faltaba 6 para 20. En otras palabras, el 20 séptimos se escribe como el resultado que es 2, más estos 6 que sobran, con el séptimo que es el dividendo. Entonces 20 séptimos se puede expresar como 2 enteros más 2 séptimos. Recordemos que aquí lo importante es que este 2 es el resultado de la división y este 6 es el residuo. El séptimo solamente es porque estoy dividiendo entre un 7. Por lo tanto, yo puedo directamente aplicar la fórmula de derivada. Ya saben que la fórmula de derivada es denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. O pudiera hacer la operación. Esta operación la hago y entonces yo puedo escribir el resultado de esta división de la manera que me enseñaron en la primaria. Y eso implica que la f de x va a ser este resultado que es 1 y le voy a restar 10 dividido entre el dividendo que es 3x cuadrada más 5. La ventaja que hay en esto es que la derivada es más sencilla porque si dan cuenta el numerador es más simple, el denominador sigue siendo el mismo, pero cuando yo derivo, esto ya lo puedo derivar porque ya hice una operación y entonces la derivada de la función con respecto a la variable independiente, entonces yo ya puedo aplicar las fórmulas.
Y sabemos que la derivada de una resta es la derivada del primero más menos la derivada del segundo. O sea, es la derivada del minuendo menos la derivada del sustraendo. Pero el minuendo es un 1 y el 1 es una constante. Y también sabemos que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, aquí puedo decir que el resultado de la derivada, aplicando las fórmulas, es 0. Luego menos, ahora sí aplico la fórmula. Y es menos por, recordemos que aquí después del menos hay un por, aunque no muchos lo dicen, pero aquí hay una multiplicación, entonces escribimos menos por, este paréntesis es el por, y entonces ahora sí aplico la fórmula ahora porque es más simple la división, y eso me lleva a que tenga menos elementos y que sea más simple. Entonces la fórmula de la división dice que lo que yo debo de escribir primero va a ser el denominador. Entonces vamos a cambiarle este redondo por un corchete, y entonces escribir que la derivada de la división es el denominador, que es 3x cuadrada más 5, y lo voy a multiplicar por la derivada del numerador, pero el numerador es una constante, y ya habíamos visto que la derivada de la constante es 0, entonces aquí me da 0, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 3x cuadrada más 5, pero recuerden que esto yo debo de calcular la derivada. Entonces, si voy a calcular la derivada del denominador, me doy cuenta que aquí tengo una constante por una función, y la constante, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Eso implica entonces que aquí voy a tener vamos a cambiarle, todavía me va a hacer falta, aquí vamos a escribir una llave, y aquí vamos a escribir el corchete. Entonces, repito, es el denominador por la derivada del numerador, que es 0, menos el numerador por la derivada del denominador. Pero el denominador es una suma, por lo tanto es la derivada del primero más la derivada del segundo. Pero el primero es una constante por una función, por lo tanto la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Pero recordemos que la derivada de la función es una base al exponente, y la derivada de una base al exponente es el exponente por la base elevado al exponente que tenía menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Eso implica entonces que si yo quiero derivar x cuadrada, el resultado de la derivada es el exponente, que es 2, la base, que es x, y a este exponente que yo tenía le voy a restar 1, por lo tanto me queda 1. Y eso lo multiplico por la derivada de la base, que es x, con respecto a la variable independiente, que también es x. Esta última parte ya les había dicho que generalmente no la escriben, pero es necesario que entendamos que la fórmula es exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. En este caso la de x en dx es 1, porque sabemos que la derivada de una variable con respecto a la misma variable siempre va a ser 1, independientemente de cuál sea la variable. Y con eso ya se acabó la derivada del denominador. No es cierto, no se ha acabado, porque todavía me falta decir que es más la derivada del segundo sumando y la derivada de 5 por ser una constante. Entonces aquí es 0, cierro el corchete y lo divido entre el denominador al cuadrado, y el denominador al cuadrado lo dejo expresado como 3x cuadrada más 5 elevado al cuadrado. Entonces acuérdense que hay que aprenderse la fórmula, y la fórmula es el denominador por la derivada del numerador, que fue 0 dividido que es una constante, menos el numerador por la derivada del denominador, que es una suma. Por eso esta es la derivada del primer sumando, y esta es la derivada del segundo sumando. El primer sumando es una constante por una función, por eso fue la constante por la derivada de la función, y la derivada de x cuadrada es 2x a la 1, porque es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Bueno, entonces, insisto, pude haber derivado desde aquí, pero al hacer la operación división, que son conceptos de álgebra, la derivada me queda más sencilla. Y debido a eso, entonces yo ya puedo escribir aquí el resultado. Ya derivé, lo demás es hacer operaciones, teniendo en cuenta que hay términos y cada término tiene estos elementos. Entonces 0 menos lo que sea, pues solamente se queda el menos, y empiezo a trabajar con el numerador. En el numerador, si se dan cuenta, aquí hay un término. Los términos están separados por las restas y las sumas. Esta resta es la que me dice que hay una separación.
Y recuerden que esta resta provino desde la fórmula de la división, donde la fórmula de la división decía que es el numerador por la derivada el denominador por la derivada del numerador menos. Entonces este menos surgió y ese es donde veo que hay una separación entre dos términos. Este primer término, como tengo que hacer una multiplicación, 0 por lo demás me da 0 y por lo tanto puedo escribir el 0 solamente para dejar indicado que aquí hay una operación 0 y luego voy con el siguiente término. El siguiente término hay un menos, debemos de comenzar por signo, menos que no hay otro signo por qué multiplicar, me queda menos. Y luego viene un coeficiente que es 10, pero resulta que multiplica un corchete. Pero este corchete no tiene dos sumandos porque este sumando es 0, solamente tiene un solo sumando. Y eso implica que entonces lo que yo voy a tener va a ser este 10, este 3 y este 2, donde esos 3 van a ser coeficientes. Por lo tanto, si multiplico todos los coeficientes, 10 por 3 me da 30 y 30 por 2 me da 60. Y después debo de escribir la variable con exponente. La variable con exponente, pues la única variable es x a la 1. Y ya sabemos que dx en dx me da 1 y 1 por lo demás. Sigue siendo lo demás. Y eso lo voy a dividir entre el denominador elevado al cuadrado. Vamos a hacer la raya de fracción un poco más chica. Estuvo muy grande. Y de aquí, entonces, yo puedo hacer operaciones. Si se dan cuenta, 0 menos 60x sigue siendo 60x. Aplico leyes de los signos. Menos por menos me da más. Y por lo tanto, la derivada de la función con respecto a la variable independiente es solamente el 60 que multiplica a una variable que es x por una función exponencial que es 1 entre 3x cuadrada más 5 al cuadrado. Como ya no se puede hacer más operaciones porque el denominador debe quedar factorizado, hasta ahí dejamos el resultado. Ahora bien, fíjense cómo este resultado no es muy común, sin embargo es el más adecuado de expresar porque estoy separando aquí el signo, que es el positivo, el coeficiente que es 60, la variable con exponente que es x y las funciones exponenciales que es una base elevada al exponente. En algunas ocasiones van a observar ustedes que los resultados los expresan como un 60x entre un 3x cuadrada más 5 elevado al cuadrado. No es recomendable esta manera de expresarlo porque en el momento que yo voy a hacer una implementación, en el momento que voy a hacer una sustitución, es necesario identificar cuáles son las constantes, cuáles son las variables y cuáles son las funciones. Entonces, matemáticamente este resultado de abajo está bien. Sin embargo, para la aplicación en física, química, biología, etcétera, es más adecuado el resultado de arriba. Va a estar manejando siempre el resultado de arriba, les voy a poner la otra opción del resultado de abajo, pero este de aquí es el más adecuado. Vamos a hacer entonces la derivada de la siguiente función. La siguiente función es una división y la diferencia entre esta división y esta división es que aquí puedo hacer la división del numerador entre el denominador porque no hay exponentes. En otras palabras, no hay ninguna otra operación más que la división es la importante. Pero si se dan cuenta, aquí hay un paréntesis y un exponente 5. Eso quiere decir que primero tendría que elevar esto a la 5 para posteriormente hacer la división. Y eso me llevaría mucho tiempo porque elevar a la quinta es un número demasiado grande. Por lo tanto, mejor opto porque en lugar de hacer la división de manera inmediata, ya voy a hacer la aplicación de la fórmula. Entonces, si yo aplico la fórmula ya me la sé y es que la derivada de una división va a ser el denominador. Entonces escribo el denominador tal cual y ese denominador es un 5 menos 7x cuadrada elevada a la quinta por la derivada del numerador. La derivada del numerador es una constante por una función, por lo mismo es la constante por la derivada de la función, pero la función es una base al exponente, por lo tanto la derivada de una base al exponente es el exponente por la base elevada al exponente menos 1, que es 5, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y eso ya me dio, y ya es el denominador por la derivada del numerador.
Y sabemos que la fórmula de la división es menos el numerador, que es 5x sexta, y eso lo voy a multiplicar por la derivada del denominador, donde la derivada del denominador resulta que es otra vez una base elevada al exponente. Fíjense como aquí también hay una base elevada al exponente, pero esta base es una letra. Aquí va a ser un poquito más larga la derivada porque la base es un binomio. Entonces, al ser un binomio, la derivada de la base no va a ser tan simple como la derivada de una letra con respecto a la variable independiente. Entonces, vamos a hacer la derivada. Recordemos que fue denominador, por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Este denominador es una base al exponente. Por ser una base al exponente, la derivada es el exponente por la base, que es 5 menos 7x cuadrada, elevado al exponente que tenía y le resto 1, por lo tanto me queda 4. Y eso hay que multiplicarlo por la derivada de la base. Aquí la derivada de la base fue una variable, aquí es una resta, y la derivada de una resta es la derivada del minuendo menos la derivada del sustraendo. La derivada del minuendo es 5, el 5 es una constante, la derivada es 0, menos la derivada del sustraendo. El sustraendo es una constante por una función, por lo tanto la derivada es una constante por la derivada de la función, pero la función es una base al exponente. Por lo tanto, la derivada de una base al exponente es el exponente multiplicado por la base elevado al exponente que tenía y le restó 1, y esto multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y ahí entonces se termina lo que fue la derivada del denominador. Fíjense cómo acá la derivada del denominador fue más simple. La derivada del denominador solamente obedeció a la derivada del primero más la derivada del segundo. Pero aquí, debido a que es una base al exponente, pues la derivada se hizo más larga. Solamente recordemos que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base, donde fue la derivada del minuendo, y la segunda fue la derivada del sustraendo. Como se va repitiendo muchas veces la fórmula, pues poco a poco nos la vamos a ir aprendiendo. Y la derivada de una división le hace falta el denominador al cuadrado. Por lo tanto, si el denominador es 5 menos 7x cuadrada elevado a la quinta, a ese denominador hay que elevarlo al cuadrado. Con esto ya terminé de derivar y ahora lo que debo de hacer es acomodar los términos de acuerdo al orden de signo por coeficiente, por variable, por función exponencial. De aquí, de este resultado, observo que hay un término a la izquierda de la resta y hay otro término a la derecha de la resta. Recordemos que quien separa los términos es la operación resta y la operación suma. Por eso es indispensable que se escriban los paréntesis, donde cada paréntesis me está indicando que es una multiplicación, y de ahí pues escribir adecuadamente y no omitir los paréntesis. Debido a eso, entonces hay que acomodar este término. Primero signo, luego coeficiente, luego variable y luego función exponencial. Lo mismo este otro término, y aquí no hay nada que hacer más que elevar, que ya sabemos que las leyes de los exponentes es que si tengo una base al exponente elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican. Por lo tanto, comienzo a hacer la escritura de los resultados de la derivada de la función con respecto a la variable independiente. Y entonces aquí voy a tener una raya de fracción y comienzo entonces. De todo este término, lo primero que debo de ver son los signos. Si veo este signo no es, debido a que esto me está indicando una operación que resta, que es la resta. Aquí hay un minuendo y un sustraendo. Por lo tanto, este es una resta, no es un signo. Y no hay otro signo, por lo tanto el signo debe ser positivo, pero el positivo sabemos que al principio no se escribe. Voy entonces ahora con el siguiente elemento, que es el coeficiente. Si veo los coeficientes, este 5 no es coeficiente porque es un minuendo, este 7 no es coeficiente porque es parte del sustraendo, pero estos 5 y este 6 sí, debido a que se están multiplicando, entonces estos sí son coeficientes. Y al ser coeficientes el 5 y el 6, multiplico el 5 por el 6, dándome un resultado que es el 30. Después de los coeficientes, sabemos que lo que sigue son las variables. Las variables son las letras que están solitas. Esta letra no es una variable debido a que es el sustraendo de la base. Entonces la única variable, la única letra solita es esa, que es la x quinta y que está multiplicando al 30.
Y posteriormente, en este término, lo que sigue es la función exponencial, que es este binomio elevado al exponente. Por lo tanto, aquí escribo el 5 menos 7x cuadrada elevado a la quinta. Si se están dando cuenta, en realidad no estoy haciendo ninguna multiplicación, solamente la del 5 por el 6, y lo demás fue expresar las multiplicaciones considerando que el orden de los factores no altera el producto, aunque sí es muy importante entender que se debe de respetar el orden de signo, coeficiente, variable con exponente y la de función exponencial, que es una base que es diferente a la variable y que está elevado al exponente. Luego sigue todo este término, donde este término pues hay que localizar dónde está el signo. Obviamente el menos es un signo, aunque me esté expresando una resta, y si voy al siguiente, este no es un signo, debido a que me está indicando la resta entre el minuendo que es 5 y el sustraendo que es 7x cuadrada. Por lo tanto, esta es una función elevada a un exponente, una base elevada a un exponente. Luego en este corchete yo también tengo una resta, pero como este 0 me indica que no existe el minuendo, entonces ya no se convierte en una resta, sino lo importante aquí es una multiplicación. Y por lo tanto, entonces este, que al principio era una resta debido a que es la derivada del primero menos la derivada del segundo, ahora se convierte en un signo porque este 0, al no estar, al no existir, al no hacer nada, pues solamente me indica que no hay minuendo y que este menos entonces es multiplicado directamente, esta multiplicación es por el signo. Por lo tanto, aquí tengo un signo y aquí tengo otro signo, y si hago la multiplicación de los dos signos, me queda entonces como resultado un signo positivo. Luego voy con los coeficientes, y con los coeficientes va a ser algo similar. Este que está aquí es un coeficiente, también este que está aquí es un coeficiente porque está multiplicando. El 5 y el 7 no son coeficientes porque es minuendo y sustrayendo, y esto es una base elevado al exponente, pero resulta que este 7 sí es un coeficiente porque ya no es una resta. Y aquí hay una multiplicación y eso implica que también el 2 es un coeficiente. Por lo tanto, multiplico todos los coeficientes. 5 por 5 me da 25, 25 por 2 me da 50 y 50 por 7 me da un resultado que es 350. Si en algún momento quieren usar la calculadora, pues adelante, ¿no? 5 por 5, 25, 25 por 2, 50, 50 por 2, 350. Bueno, después de eso hay que escribir las variables. Y las variables, vamos a localizarlas. Resulta que esta x a la sexta es una variable, pero esta x al cuadrado no es variable debido a que es parte del sustraendo y esto es una base elevado a un exponente. Sin embargo, esta x que está aquí, esa sí es una variable porque está multiplicando, aquí es un 2 por x, y lo único que hago es multiplicar esta x a la sexta por esta x a la 1. Acuérdense que es x a la 1 porque se le restó 1 al exponente en el momento que hice la derivada. Si hago la multiplicación por leyes de los exponentes, se suman los exponentes, por lo tanto me queda una x a la séptima. Y por último, lo que debo de escribir es la función exponencial, que en este caso la función exponencial es esta base elevado al exponente, y por lo tanto aquí escribo un 5 menos 7x cuadrada elevado a la cuarta. Entre este denominador al cuadrado, que ya habíamos dicho que como es una base elevado al exponente y este es elevado a otro exponente, el resultado debe de ser la base elevada a la multiplicación de los exponentes, o sea 5 por 2 me da 10. Ahora bien, ya teniendo este resultado, lo que yo debo de hacer es factorizar, y si yo voy a factorizar, entonces debo de estar en el entendido que la factorización que se utiliza más en las derivadas va a ser la de factor común. Difícilmente vamos a utilizar otra factorización, entonces vamos a factorizar por factor común. Si ustedes se dan cuenta, hay varios factores comunes. El primer factor común, vamos a revisarlo, es un coeficiente, porque resulta que aquí hay un 3 por 10. Como hay un 3 por 10, el 30 se factoriza. Este 3 por 10 indica que aquí hay un 10 que es factor, y en este 350 hay un 35 por 10, por lo tanto hay un factor común que es el 10. Luego, el siguiente factor común es la x, de donde sabemos que debido a que factor común está relacionado al máximo común divisor, lo que se deben de elegir son los exponentes menores. Por lo tanto, de x quinta y de x séptima, el exponente que voy a elegir va a ser x quinta. Y aquí también tengo dos bases elevadas
que son idénticas elevadas a diferente exponente, pero aquí el exponente que voy a elegir va a ser el 4, porque el 4 es el menor. Y eso implica, por lo tanto, que yo puedo escribir que la derivada de la función con respecto a la variable independiente va a ser un factor común, que va a ser primeramente el 10, por lo que expliqué. Luego va a ser una variable que se va a elegir el exponente más pequeño, que es x a la 5, y luego una función exponencial que es 5 menos 7x cuadrada con el exponente más pequeño que habíamos dicho que es el 4. Todo ese es mi factor común. Y eso, para poder ver lo que sigue en el paréntesis después de hacer la factorización, donde estoy escribiendo el factor común o también llamado máximo común divisor, lo que debo de hacer es la división. Por lo tanto, se va a dividir este primer término entre el máximo común divisor, que es todo estos tres factores, y luego voy a dividir el segundo término entre estos tres factores. Por lo tanto, si yo divido el 30 entre el 10, aquí me va a quedar un 3. Luego, si divido la x quinta entre la x quinta, me queda 1, y 1 por 3 sigue siendo 3. Y si divido el 5 menos 7x cuadrada a la quinta entre 5 menos 7x cuadrada a la 4, por leyes de los exponentes, se deben de restar los exponentes, y entonces debo restar el 5 al 4, y por lo tanto me queda un 5 menos 7x cuadrada elevado a la 1, porque es el exponente 5 menos el exponente 4 y me queda 1, pero el 1 no se escribe. Y después hago lo mismo, el más lo divido entre el más que tengo aquí, me resulta un signo más, este 350 lo divido entre el 10, dándome un 35, luego divido la x séptima entre la x quinta, que me queda una x cuadrada, y luego divido el 5 menos 7x cuadrada a la cuarta entre el 5 menos 7x cuadrada a la cuarta, que me da 1, y 1 por 35 sigue siendo 35. Aquí abajo me queda lo mismo, que es un 5 menos 7x cuadrada elevado a la 10. Y entonces lo que debo de hacer es continuar con las operaciones. Si se dan cuenta, aquí hay una operación, porque resulta que tengo una multiplicación. Entonces hay que multiplicar, en otras palabras, hay que distribuir la multiplicación sobre el minuendo y sobre el sustraendo, y una vez que hice la multiplicación, hacer la suma. Pero acá también puedo hacer operaciones, porque si se dan cuenta, esta base y esta base son idénticas, por lo tanto puedo hacer la resta de exponentes, o entender que aquí abajo hay un 4, aquí abajo hay un 10, y entonces, como se multiplica este 4 veces y este se multiplica 10 veces, pues 4 veces con 4 veces me va a dar la unidad y solamente me va a quedar aquí abajo las 6 veces. Vamos a escribir entonces el resultado aquí arriba. Yo creo que sí me cabe, y si no, lo movemos de lugar. Entonces resulta que la derivada de la función con respecto a la variable independiente va a ser este 10 no se mueve, este x a la quinta no se mueve, entre este que ya les había dicho, si aquí es un 4 y aquí es un 10, me va a quedar entonces un 5 menos 7x cuadrada elevado a la 6, que va a multiplicar a, si ustedes multiplican 3 por 5, aquí me queda un 15, si multiplican 3 por 7, me queda un menos 21x cuadrada, y con este más 35x cuadrada, entonces yo ya puedo hacer la suma de términos semejantes. Y si hago esta suma de términos semejantes, entonces me va a quedar que la derivada de la función con respecto a la variable independiente es un 10x quinta. Bueno, ya hemos dicho que tenemos que separar signo coeficiente de funciones exponenciales, entonces primero va el 10, porque es el único coeficiente, luego va x quinta, que es la única variable, y luego voy a escribir las funciones exponenciales, que va a ser el resultado de esta operación, y o sea que aquí escribo un 5 menos 7x cuadrada a la sexta, disculpen, había dicho a la sexta, y aquí escribí a la cuarta. Generalmente el lápiz piensa más rápido que la mente, o al revés. Y luego aquí hago operaciones. Al hacer operaciones, 31 menos 25 me va a quedar un 14x cuadrada, porque son términos semejantes, y este pues es un más 15.
al no haber más factorizaciones porque no hay factor común, entonces este que tengo aquí es el resultado. Disculpen un poco el desorden, era para aprovechar el espacio. Y esta derivada pues tiene un procedimiento un poco grande, sobre todo esta, pero después de hacer operaciones me queda un resultado más simple. ¿Cómo sé que ya llegué al resultado? Pues el resultado de la derivada es esto, pero para la implementación no puedo dejar todas estas operaciones de manera desacomodada porque alguien que lo va a implementar en cualquier rama de la ciencia, pues no tiene por qué hacer trabajo que me corresponde a mí dentro de un diseñador matemático. Y entonces esto me lleva a que tengo que hacer todas las operaciones que me ayudan en álgebra, las factorizaciones que es álgebra, y entender que hay suma de términos semejantes. Y este es el resultado que se debió a todas las operaciones que están aquí indicadas. Por eso, ¿dónde se termina la derivada? Pues aunque la derivada es un solo paso, la derivada termina donde se completa todo lo que yo sé de álgebra y aplico de álgebra, debido a que es todo un curso que va secuencialmente y la derivada se complementa con lo que yo sé de álgebra. Continuamos con la tercera derivada. La tercera derivada también es una división. La diferencia es que esta fue la división de una resta entre una suma. Esta fue de un término entre una función exponencial, base con exponente, y ahora resulta que voy a tener una resta dividida entre una raíz. Entonces, comenzando con que hay una división, y aquí se puede realizar la división, acá no se pudo porque el denominador tenía una base del exponente y era hacer demasiadas operaciones. Ahora resulta que aquí tengo una raíz y procede lo mismo. No puedo hacer la división porque no se enseñan a hacer divisiones de números entre raíces. Por jerarquía de operaciones primero se debe de hacer la raíz. Eso implica entonces que directamente voy a escribir ya el resultado de la derivada, y ese resultado de la derivada obedece a las fórmulas que ya me sé. Recordemos que la fórmula para derivar es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Aquí un pequeño ajuste que debo de hacer es que esta que está aquí, que este denominador, yo lo voy a expresar como una base que es a cuadrada más 4x cúbica elevado a la 1/2. Y eso se debe a que todo este radicando tiene exponente 1 y el índice de la raíz es 2. Por eso puedo aplicar leyes de los exponentes. Recuerden que la ley de los exponentes habla que si yo tengo un exponente y le obtengo una raíz enésima, yo lo puedo escribir como una base elevada a un exponente, que es una fracción, donde el denominador de la fracción es el índice de la raíz. Considerando eso, entonces vamos a escribirlo y ir realizando la derivada. Entonces la derivada dice que es el denominador es a cuadrada más 4x cúbica elevado a la 1/2. Ese es el denominador, utilizando la ley de los exponentes. Y esto va a multiplicar a la derivada del numerador. Como el numerador es una resta, va a ser la derivada del primero menos la derivada del segundo. Eso implica que la derivada del primero es una constante por una función, por lo tanto es la constante por la derivada de la función, y al ser una base al exponente, es el exponente por la base elevado al exponente que tenía, y le resto 1 multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, menos la derivada de a cuadrada. Ahora bien, por ser a cuadrada, yo pudiera pensar que la derivada es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. El detalle de aquí es que si ustedes observan, la a no es una variable, y esa es la parte importante que hay que considerar en esta derivada. La derivada de una variable con respecto a la misma variable es 1, pero la derivada de una constante con respecto a una variable es 0. En otras palabras, si las dos letras son las mismas, es que es la misma variable, pero si las letras son diferentes, entonces se considera una constante. Y como es una constante, entonces todo esto me va a dar 0. En otras palabras, desde que yo veo que la letra es un a cuadrada, ya no se aplica la fórmula y directamente yo digo que la derivada de una constante es 0, porque esta letra es diferente a la variable independiente, es diferente a con respecto a quién estoy haciendo la derivada. Y entonces
hasta aquí llega la derivada del numerador. Esta derivada fue 0. Y luego la derivada de la división me dice que es menos el numerador por la derivada del denominador. El numerador ahora escribo a 4x cúbica menos la a cuadrada y lo voy a multiplicar por la derivada del denominador, donde el denominador sabemos que es una base al exponente. Por ser una base al exponente, es el exponente multiplicado por la base, que es a cuadrada más 4x cúbica elevado al exponente menos 1. Ahora bien, si el exponente es un medio y al un medio le resto un entero, entonces se hace la ley de la resta y por lo tanto aquí me queda menos un medio. Hagan el cálculo ahora si tienen alguna duda. Un medio menos un entero, un medio menos un entero, donde el entero son dos medios, me lleva al resultado que esto es un menos un medio debido a la ley de la resta. Y me hace falta aquí multiplicarlo por la derivada de la base. A lo mismo que hicimos aquí, fue el exponente por la base y luego el exponente menos 1 por la derivada de la base. Ahora, lo que hay que considerar es que la base es una suma. Y al ser una suma es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Pero la derivada de la primera habíamos dicho que a cuadrada, como es diferente a la variable independiente, la derivada de una constante es 0. Más la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y la derivada de la función, al ser una base al exponente, es el exponente por la base elevado al exponente que tiene menos 1 multiplicado por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente, que en este caso, como me doy cuenta que es la misma, pues ya puedo decir que es 1. Y entonces aquí fue el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Esta derivada fue más larga, igual que acá, porque lo que tengo es una base al exponente. La diferencia es que aquí el exponente es entero y aquí al ser una raíz el exponente es una fracción, pero pues básicamente es el mismo procedimiento. Y luego lo tengo que dividir entre el denominador al cuadrado. Recordemos que el denominador es a cuadrada más 4x cúbica elevado a la 1 medio, y eso debe de estar elevado al cuadrado, y al elevarse al cuadrado, entonces yo sé que estos exponentes se van a multiplicar. Bueno, ahora bien, otra vez hay que darnos cuenta que aquí hay un término separado por una operación, lo mismo que habíamos dicho aquí arriba. Esta operación, que ya luego se convierte en un signo, es la que me determina la separación entre un término y el segundo término. Y también entender que como que hay un cero, entonces este paréntesis ya no es propiamente un binomio, sino se convierte solamente en la multiplicación. Y también esta suma, al ser este cero, pues tampoco este es un binomio, sino solamente es la multiplicación de lo anterior por el 4, por el 3, etc. Bueno, vamos a ir acomodando de acuerdo a lo que habíamos dicho, que todos los términos se deben de acomodar escribiendo primero el signo por el coeficiente, etcétera, 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 etcétera. Comienzo por aquí, comienzo con signos. Si se dan cuenta, no hay signo más que el positivo, pero sabemos que el positivo al principio no se escribe. Y luego vienen los coeficientes. Este 4 no es coeficiente porque es parte de una suma, y esta suma está elevada a un exponente, por lo tanto, al ser un exponente fraccionario me indica que este es un radicando. Por lo tanto, esta es una función exponencial porque es una base elevada al exponente. Los únicos coeficientes que tengo es este 4 y este 3. Sabemos que ya no es una resta porque el sustraendo fue 0, por lo tanto este término no existe, nada más hay una multiplicación y tengo que multiplicar el 4 por el 3, cuyo resultado es 12. Luego sigo una variable, esta x cúbica tampoco es variable porque es el segundo sumando de un radicando, no es variable, la única variable es x cuadrada. Y por último, el que sí es base con exponente es este, donde el exponente pues ya me están diciendo que es la raíz cuadrada, debido a que es un exponente fraccionario de a cuadrada más 4x cúbica. ¿Por qué estoy escribiendo la raíz? Porque la expresión como base al exponente solamente fue para hacer la derivada, para entender más lo que era la derivada de una base al exponente,
Pero como ya voy a empezar a escribir los resultados, ya puedo escribir la raíz. Bueno, luego viene un menos. Habíamos dicho que este menos, ya después vamos a darnos cuenta que es un signo. Y este signo, pues tendría que multiplicarlo por el otro signo. Este es una resta, debido a que disminuyen y sustrayendo. Aquí hay una suma, que es sumando y segundo sumando, elevado a un exponente. Y aquí este sí es signo porque no expresa una suma, no hay primer sumando. Entonces este más por este menos me lleva a que este es un menos. Y vamos a continuar con los demás elementos. Luego me están diciendo que debo describir los coeficientes. De los coeficientes observamos que este 4 no es coeficiente porque es un minando y un sustrayendo. Este 1/2 sí es coeficiente porque es un número que está multiplicando. Este 4 no es coeficiente porque es un sumando y este sumando está en una raíz debido al exponente fraccionario. Y aquí pudiera pensarse que hay una suma, pero como el primer sumando es 0, entonces ya no hay una suma, sino directamente hay una multiplicación. Por lo tanto, este 4 es un coeficiente y este 3 también es un coeficiente. Si multiplico 4 por 1/2 me da 2 y 2 por 3 me da 6. Por lo tanto, el coeficiente, el resultado del producto de todos los coeficientes me da 6. Recuerden que hay que hacer la multiplicación de elemento por elemento, o sea, primero todos los signos, luego todos los coeficientes y luego todas las variables. Después del signo y del coeficiente sigue la variable con exponente. Esta no es una variable porque habíamos dicho que es el minuendo, este es el sustraendo, por lo tanto no es variable. Esta tampoco es variable porque habíamos dicho que es el radicando que está dentro de la raíz, pero este x cuadrada sí es variable. Por lo tanto, como no hay ninguna otra variable, lo único que escribo aquí es una variable que es x cuadrada. Y después sigue la función exponencial. De la función exponencial, pues resulta que aquí tengo una donde esa función exponencial tiene exponente positivo, pero me doy cuenta que aquí hay una función exponencial que tiene exponente negativo. Y recordando entonces lo que fueron las propiedades de los exponentes, la propiedad de los exponentes me indica que si yo tengo una base con exponente negativo, la puedo escribir en lugar de estar en el numerador, la puedo escribir en el denominador, pero con signo diferente, con signo contrario al que tenía en el numerador. Entonces, simplemente es escribirlo en lugar del numerador, en el denominador, pero con exponente positivo. Entonces, eso me lleva a que lo que va enseguida de la variable van a ser dos funciones exponenciales. La primera va a ser la 4x cúbica menos a cuadrada, que está elevado a la 1, no le pongo el paréntesis porque la raíz de fracciones son paréntesis, y esta que está aquí por ser negativa, entonces quiere decir que aquí abajo esta la debo escribir en el denominador. Por lo tanto, aquí abajo escribo una a cuadrada más 4x cúbica y esto va a estar elevado a la 1/2. Pero recordemos que la 1/2 es una raíz y como es una raíz yo no puedo tener denominadores en la raíz. Eso es racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador implica que para quitar la raíz que hay en el denominador, yo debo de multiplicar por una fracción donde la base sea la misma, o sea, aquí también va a ir una a cuadrada más el 4x cúbica, también aquí va a ir una a cuadrada más la 4x cúbica, pero lo que va a tener de exponente es un exponente que me haga que la suma de estos dos exponentes me den un entero. Por lo tanto, a 1/2, para que se complete el entero, también necesito 1/2. Al multiplicar estos dos, 1/2 más 1/2 me va a dar un entero, y con eso se logra que ya no haya raíces en el denominador. Ese es el procedimiento de racionalizar el denominador. No se debe de dejar raíces en el denominador porque posteriormente se van a hacer operaciones y si tengo raíces en el denominador es más complicada una operación de fracciones cuando tengo raíces en el denominador que cuando tengo números enteros. Esa es la razón. Y por último, este denominador al cuadrado, los exponentes se multiplican, por lo tanto aquí escribo una cuadrada más 4x cúbica y como los exponentes se multiplican, 1/2 al cuadrado me da 1 y esto no se escribe elevado a la 1 porque es lo mismo, tampoco se escribe el paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis, entonces escribir aquí el paréntesis estaría escribiendo dos paréntesis, el redondo y la raya de fracción, lo cual pues no es adecuado. De aquí entonces continúa haciendo operaciones y si continúa haciendo operaciones, entonces lo que yo voy a escribir es que
la derivada de la función con respecto a la variable independiente que es x es un denominador que es la cuadrada más 4x cúbica. Un numerador cuyo primer término es 12x cuadrada por la raíz cuadrada de un a cuadrada más 4x elevado al cubo. Y menos un coeficiente que es 6, una variable que es x cuadrada, y luego vienen las funciones exponenciales. Si yo multiplico las funciones exponenciales, aquí tengo una base elevado al exponente, una base elevado al exponente. Por lo tanto, como es la misma base, lo que hago es sumar los exponentes, y un medio más un medio me da un entero. Por lo tanto, aquí me queda a cuadrada más 4x cúbica elevado a la 1, que no se escribe. Y en el numerador voy a tener un 4x cúbica menos 4x cúbica menos a cuadrada multiplicado por este alumno medio que sabemos que es una raíz. Por lo tanto, lo escribo por la raíz de a cuadrada más 4x cúbica. Y entonces, lo que va a ocurrir es que aquí tengo una resta de fracciones, porque este es un número entero y esta es una fracción debido a lo que yo tengo en el denominador. Como yo tengo un denominador, entonces debo de escribir el resultado de la resta de fracciones. Y para realizar la resta de fracciones, a este numerador le agrego un 1 para calcular el mínimo común múltiplo y de esa manera entonces empezar a hacer las operaciones con el resultado, de esa resta de fracciones. Entonces, vamos a ver si me cabe aquí. Yo creo que sí. De aquí me queda que la derivada de la función con respecto a la variable independiente es el denominador común, que es la cuadrada, más 4x cúbica. Luego, aquí entre estas dos fracciones también va a haber un denominador común. Y ese denominador común va a ser el producto de este 1 por este. En otras palabras, va a ser el a cuadrada más 4x cúbica. Y entonces, si yo divido este mínimo común múltiplo entre este 1, me va a quedar 1 y al multiplicar, me va a quedar a cuadrada 4 por 4x cúbica y al multiplicarlo por el de arriba, entonces me va a dar un 12x cuadrada por la raíz cuadrada, por este, que es un a cuadrada, que es un a cuadrada más cúbica multiplicado por la raíz de a cuadrada más 4x cúbica. Bueno, aquí no me va a caber, entonces este resultado lo voy a escribir aquí abajo para que se vea más amplio el resultado y no se pueda prestar a confusión. Bueno, yo lo escribí aquí abajo. Entonces, solamente para recordar, es el mínimo común múltiplo es la multiplicación de este denominador por este denominador. Aquí lo escribí. Y luego divido este mínimo común múltiplo entre el 1. Por lo tanto, me sigue dando este mínimo común múltiplo y lo multiplico por el de arriba. Por el orden en que deben ser los elementos, primero va el coeficiente, luego va la variable, luego va la función exponencial, que fue la división de este mínimo común múltiplo entre el 1. Y luego sigue la raíz. Primero son los que tienen exponente y luego son los que tienen las raíces. Y luego menos, acuérdense que estoy haciendo la resta de fracciones, divido este mínimo común múltiplo entre este mínimo común múltiplo, el cual me va a dar 1, y 1 por el de arriba, pues sigue siendo el de arriba. O sea, escribo el 6x cuadrada por 4x cúbica menos a cuadrada por la raíz cuadrada de una cuadrada más 4x cúbica, y con eso ya se tiene el resultado de la resta de fracciones. Ahora bien, ya que se tiene el resultado de la resta de fracciones, yo lo que puedo hacer es entonces la división, porque aquí tengo un numerador, que es este término menos este término, tengo este denominador y abajo en la raya de fracción principal
también tengo una división que es este numerador con este denominador. Por lo tanto, lo que debo de hacer es el producto de extremos, que es estos dos términos, por el 1 y luego dividirlo entre el producto de medios, que si ustedes se dan cuenta, aquí una ventaja que voy a tener es que se va a hacer la misma base elevada al cuadrado. Ahora bien, lo que yo debo de buscar es que si en el numerador pudiera hacer una factorización, entonces hago al mismo tiempo la factorización y la división. Si observo los factores comunes, pues resulta que en este 12 existe un 6 por un 2, porque el 12 se puede factorizar como un 6 por un 2. Debido a eso, aquí hay un factor que es 6 por 1 y aquí hay otro factor común que es el 6. Entonces tengo el factor común que es el 6. Luego tengo la x cuadrada que también es un factor común que es idéntico, y el otro factor común, si ustedes se dan cuenta, es la raíz cuadrada, porque esta raíz y esta raíz son idénticas. Por lo tanto, voy a hacer al mismo tiempo la factorización y multiplicarla por el 1, que de todas maneras sigue quedando lo de aquí arriba, lo del numerador. Entonces, hagámoslo en un solo paso, la división y la factorización. Eso implica entonces que aquí puedo escribir la derivada de la función con respecto a la variable independiente, y que me va a dar por resultado este 1 por el de arriba. Como es el 1 por todo el numerador de arriba, me da solamente el numerador de arriba. Pero en el numerador de arriba puedo factorizarlo como un 6 multiplicado por una x cuadrada, que dijimos que eran los factores comunes, multiplicado por una raíz de a cuadrada más 4x cúbica. Esos que acabo de escribir son los tres factores comunes que hace ratito les había mencionado: el coeficiente, la variable y la función exponencial. Ahora bien, para saber qué es lo que me hace falta, pues lo que tengo que hacer es el procedimiento de la factorización, y el procedimiento de la factorización habíamos mencionado que es una división. Como es una división, entonces lo que yo debo de hacer es dividir el 2 entre el 6. El resultado de esa división es 2. Primero divido signo entre signo, más entre más me da más, que no se escribe. 2 entre 6 me da 2, x cuadrada entre x cuadrada me da 1, y 1 por 2 sigue siendo 2. Esta función exponencial entre 1, porque no hay función exponencial, sigue quedándome entonces la misma función exponencial, o sea que me sigue quedando el 2 multiplicado por la a cuadrada más el 4x cúbica, y la raíz entre la raíz me da la unidad, por lo tanto aquí ya no se escribe. Luego vamos al siguiente. En la siguiente es un menos entre más, que me da menos. Este 6 entre este 6 me da 1, que no se escribe. Este x cuadrada entre este x cuadrada me da 1, 1 por 1 sigue siendo 1, que tampoco se escribe. Y este paréntesis entre no hay paréntesis, divido entre 1, me queda el mismo paréntesis, que es 4x cúbica menos a cuadrada. Y la raíz, entre la raíz me da 1 y 1 por lo demás sigue siendo 1, y ya quedó la división, el numerador por el denominador, que me da el mismo numerador, y el numerador de una vez lo factoricé. Ahora bien, hago el producto de medios, que son estos dos, y como son idénticos, entonces me va a quedar una cuadrada más 4x cúbica, y como es el mismo, entonces me queda esto elevado al cuadrado, que de eso ya es el resultado de la división de las dos fracciones, y aprovechando que era la multiplicación por 1, pues de una vez factoricé. Bueno, continuando con el procedimiento, resulta que debo de seguir haciendo operaciones. Las operaciones, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una multiplicación, porque este 2 va a multiplicar a la cuadrada, al primer sumando, y este 2 va a multiplicar al 4x cúbica. Estoy distribuyendo la multiplicación en los dos sumandos, y también voy a distribuir esta multiplicación en el primer sumando y en el segundo sumando. Eso implica entonces que aquí escribo que la derivada de la función con respecto a la variable independiente es el mismo denominador, que sigue siendo a cuadrada más 4x cúbica elevado al cuadrado. Y luego este factor, que es el factor común,
donde el factor común habíamos dicho que es 6 por x cuadrada por la raíz cuadrada de a cuadrada más 4x cúbica multiplicado por el resultado de estas dos multiplicaciones. 2 por a me queda 2a cuadrada, 2 más por más me queda más, 2 por 4 me da 8 y esto me queda 8x cúbica y menos por este me queda menos 4x cúbica y menos por menos me da más y esto es un más a cuadrada. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, después de realizar la operación, tengo términos semejantes. El término semejante es este 2a cuadrada con este 2a cuadrada, que la suma, utilizo la ley de la suma y me va a quedar 3. Y también tengo este 8x cúbica con este 4x cúbica. Y de ahí ya tendría un resultado más simple. Entonces, voy a hacer la operación, lo demás ya no hay más que hacer, ya no hay más operaciones, el resultado lo voy a escribir aquí arriba. Entonces, lo que voy a escribir hasta aquí arriba, vamos a borrar, bueno, sí cabe aquí, lo escribimos aquí. Lo que escribo entonces es que la derivada de la función con respecto a la variable independiente, entonces es un 6x cuadrada, vamos a escribirlo ya adecuadamente, es un coeficiente que es 6, es una variable que es x cuadrada, y hay tres funciones exponenciales, que es la raíz, que es este paréntesis, y va a ser este paréntesis. Como este paréntesis no tiene raíz, voy a escribir primero el resultado de este paréntesis, que va a ser un 3a cuadrada, al hacer la suma de términos semejantes. Entonces aquí va a quedar un 3a cuadrada más 4x cúbica, que entonces aquí tengo que invertir el orden, porque primero tienen que ir las variables. Entonces primero escribo la 4x cúbica, primero las variables independientes, luego las constantes, ya le hemos dicho por qué es constante, más 3a cuadrada, multiplicado por esta raíz, que es la de a cuadrada más 4x cúbica, multiplicado por la raíz de a cuadrada más 4x cúbica y dividido entre este denominador, que es a cuadrada más 3a cuadrada más 4x cúbica elevado al cuadrado, que fue el resultado de la multiplicación de los medios. Y al haber no más operaciones que hacer, porque si se dan cuenta ya no hay nada más que factorizar y ya escrito en orden, entonces este es el resultado de la derivada de esta función que tengo aquí. Vuelvo a repetir, lo que se complicó aquí fue la derivada de la base del exponente. Aquí también tenía la derivada de una base del exponente, pero esta fue más larga debido a que me dieron exponentes negativos y eso implicó que tenía que escribir en el denominador y eso implicó que tenía que racionalizar el denominador. Me llevó una resta de fracciones y esa resta de fracciones me llevó posteriormente a hacer una división de fracciones, una factorización, una suma de términos semejantes, etc. Entonces, todo lo que se hizo más largo el procedimiento no fue propiamente por la derivada, porque la derivada simplemente fue utilizar la fórmula de la división y la fórmula de la base elevado al exponente, cuando las bases eran las letras o cuando las bases era un binomio. Todo lo demás fue álgebra. De ahí se dice que el curso de cálculo diferencial pues, es más álgebra que propiamente lo que es derivada. Vamos a hacer la última derivada. La última derivada es una raíz entre una resta de un número entre una raíz. Entonces, ya habíamos mencionado que para comenzar a derivar, a mí me conviene más manejarlo como un exponente fraccionario utilizando las leyes de los exponentes para que no fuera tan complicada la aplicación de la fórmula de una base elevado al exponente. Por lo tanto, aquí lo primero que yo hago es escribir a la f de x, escribo a la función como una base que es 7 menos 3x elevado a la 1 medio por las leyes de los exponentes. Y en el denominador escribo un 7 menos un 3x todo elevado a la 1 medio. Aquí sí tengan cuidado
que como el radicando es 3x, entonces todo debe estar elevado al 1 medio. Y ahora sí, con eso yo ya puedo calcular la derivada. Tengan en cuenta los procedimientos que acabamos de hacer y por eso la comparación de hacerlo en un solo video, que aquí solamente tuve la división de dos operaciones resta y suma, por eso puedo hacer la operación. Aquí no hice la operación porque tenía una base con exponente y eso me llevó a esta derivada que era más grande. Y aquí ocurre lo mismo, tenía una base con exponente, solamente que era exponente fraccionario y debido a eso se hizo una derivada similar, solamente que con fracciones, y por este exponente negativo se hizo un poco más largo el procedimiento. Entonces, teniendo en cuenta lo mismo, pues vamos a aplicar la fórmula. Y si aplicamos la fórmula de la división, sabemos que la fórmula de la división yo debo de escribir el denominador y multiplicarlo por la derivada del numerador. Por lo tanto, el denominador es el 7 menos 3x elevado a la 1 medio. Lo manejo ahorita con fracciones porque es el proceso de derivación y posteriormente en los resultados otra vez regreso a raíces. Y esto va a ser multiplicado por la derivada del numerador. Y la derivada del numerador es una base al exponente. Ya habíamos visto aquí la base al exponente, cómo se hacía la derivada. Entonces, esto va a ser el exponente, que es 1 medio, multiplicado por la base, que es 7 menos 3x, elevado al exponente menos 1. Si yo tengo 1 medio y le resto 1, ya habíamos dicho que esto es a la menos 1 medio. Y luego eso tiene que estar multiplicado por la derivada de la base. La base es una resta, por lo tanto la derivada del minuendo, como es una constante, es 0, la derivada de una constante es 0, menos la derivada del sustraendo, que es una constante por una variable. Por lo tanto, la derivada de una constante por una variable es la constante por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí esta derivada ya no fue tan grande porque la base, aquí la base tenía una x cúbica en el segundo segundo y aquí la base tiene una x a la 1, por eso la derivada fue más simple. Entonces, esto fue el denominador por la derivada del numerador. Ahora bien, yo le debo de restar a ese resultado el denominador, donde el denominador sabemos que es 7 menos 3x elevado a la 1 medio, y lo voy a multiplicar por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es la derivada de una resta. Como es la derivada de una resta, es la derivada del minuendo menos la derivada del sustraendo. El minuendo es una constante, por lo tanto la derivada de una constante es 0, menos la derivada del sustraendo, que es una base al exponente. Y al ser una base al exponente, lo que yo debo de escribir aquí es la base por, el exponente por la base, que es 3x elevado al exponente menos 1. Y ya habíamos dicho que 1 medio menos 1 me va a quedar menos 1 medio, y eso lo voy a multiplicar por la derivada de la base. La derivada de la base es una constante por una variable, por lo tanto es la constante por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente, que si ustedes se dan cuenta fue lo mismo que ocurrió aquí, y eso que tengo ahí entonces fue la derivada del denominador. Denominador por la derivada del numerador, que fue una base al exponente, menos el numerador por la derivada del denominador, donde el denominador fue una resta. Y todo esto debe de ser entre el denominador, que es 7 menos 3x, a 7 menos 3x a la 1 medio, y esto elevado al cuadrado. De aquí entonces, lo que hay que hacer es todas las operaciones que están en el numerador para poder empezar a llegar a un resultado más simple. Todas estas operaciones, pues ya vemos aquí que hay un exponente negativo. Eso nos va a llevar a hacer más álgebra, pero pues solamente hay que hacer operaciones y ordenarlos de acuerdo al orden que habíamos dicho, que es primero el signo, luego el coeficiente, luego la variable con exponente y luego la función exponencial. Por lo tanto, vamos a hacer aquí las operaciones. Y eso implica que la derivada de la función con respecto a la variable independiente es un signo. Si ustedes se dan cuenta aquí, este es una base elevado al exponente, porque esta es una resta y tiene exponente 1. Por lo tanto, esta es una función exponencial. Y esto no es un signo, sino es una resta. Aquí también no tengo un signo, sino tengo una resta. Y aquí no hay una resta porque no hay unión de sustrayendo, entonces solamente es un signo.
Y eso implica entonces que el único signo que tengo es un menos. Luego me voy a los coeficientes. Este 7 y este 3 no son coeficientes porque este es una base elevada al exponente y este es un minuendo. Por lo tanto, ninguno de los dos son coeficientes. Este 1/2 sí es coeficiente porque está multiplicando. Este 7 y este 3 no son coeficientes porque son minuendo y sustrayendo. Y este 3 sí es coeficiente porque está multiplicando. Recuerden que al tener aquí un 0, 0 menos es como si este no existiera. Y lo importante entonces en esa operación solamente es la multiplicación por el menos 3 y por lo tanto los coeficientes que tengo es el 1/2 y el 3, que eso me lleva a que 3 por 1/2 tengo un resultado que son 3/2. Luego, después del coeficiente sigue la variable. De la variable, pues resulta que no hay variable. Esta pudiera ser variable, pero como es minuendo y sustrayendo, no es variable. Y aquí también este que pudiera ser variable es una base al exponente, por lo tanto tampoco es variable. Y eso implica que no hay variables. Y entonces ya debo describir las funciones exponenciales. Al ver las funciones exponenciales me doy cuenta que esta tiene un exponente positivo que es 1 y esta tiene un exponente negativo, por lo cual esta la debo describir en el denominador por tener exponente negativo. Por lo tanto, de aquí voy a tener una raya de fracción donde en el numerador voy a tener el 7 menos 3x a la 1/2, o sea, voy a tener el 7 menos 3 por x elevado a la 1/2. Y recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto no es necesario escribir este corchete. Y en el denominador voy a tener el 7 menos 3x, pero este lo voy a tener a la menos 1/2. Y al ser a la menos 1/2 lo tengo que escribir abajo. Entonces aquí escribo el 7 menos 3x, esto elevado a la 1/2. 7 menos 3x elevado a la 1/2. Pero aquí el detalle es que este 1/2 es una fracción, perdón, este exponente es una fracción y al ser una fracción implica que va a ser una raíz y yo no puedo tener raíces en el denominador. Por lo tanto, aquí voy a tener que multiplicar por la misma base que es 7 menos 3x tanto en el numerador como en el denominador y solamente considerar que el exponente que debe tener esta base es el que le hace falta para que el 1/2 se haga entero. Por lo tanto, lo que me falta para que el 1/2 se haga entero, pues es otro medio, porque 1/2 con 1/2, y esto ya se hace un entero. Y al ser un entero, aquí ya estoy racionalizando el denominador, es decir, ya no quedan raíces en el denominador. Si escribí el exponente 1/2 abajo, también lo debo de escribir arriba. Y aquí también escribo exponente 1/2. Y con eso ya se racionalizó el denominador. Entonces lo que acabo de hacer es escribir el primer término, signo, coeficiente y funciones exponenciales. Signo que salió de acá, coeficiente que salió del 1/2 por el 3 y funciones exponenciales que era esta que está en corchete y esta que está en paréntesis a la menos 1/2. Ahora bien, vamos a poner el segundo término. El segundo término debemos de comenzar por signo. Si comienzo por signo, pues resulta que aquí tengo un signo que es este menos, pero también tengo otro signo. Aquí este no es signo porque es una resta, minuendo y sustrayendo. Y aquí, al ser el minuendo un 0, quiere decir que este sí es signo porque solamente está la multiplicación por el signo. Por lo tanto, tengo dos signos. Este menos por este menos me queda más. Y entonces aquí debe de ir un más. Luego, vienen los coeficientes. Los coeficientes van a ser los números. Este 7 y este 3 son números, sin embargo es minuendo y sustrayendo, y esto es una base con exponente, por lo tanto estos son coeficientes. Y de este lado, al no haber minuendo, todos se convierten en coeficientes, o sea que el 1/2 es coeficiente, este 3 no es coeficiente porque es una base elevado a la menos 1/2, y este 3 sí es coeficiente, por lo tanto si multiplico este 1/2 por este 3, es 3 por 1/2, sabemos que al 3 le agregamos un 1 abajo para multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, y entonces el coeficiente me queda un 3/2. Luego me voy con las variables. Si observo, aquí hay una letra que pudiera ser una variable, pero debido a que es el sustrayendo de la resta y está elevado a 1/2, esta no es variable, sino es la base de la función exponencial. Y aquí ocurre lo mismo, porque esta que yo tengo aquí es una letra, pero la letra está multiplicada por un número y está elevado a la menos 1/2. O sea, no es una variable sola, sino es una
multiplicación con un exponente. Por lo tanto, no es una variable sola, no lo puedo considerar como una variable sola. Y eso implica que tengo dos funciones exponenciales. Esta que va a ir en el numerador y esta que va a ir en el denominador debido a que es un exponente negativo. Por lo tanto, voy a escribir en el numerador la primera raíz, que es 7 menos 3x al 1 medio. Aquí ya puedo escribir bueno, vamos a escribir aquí, 7 menos 3x elevado a la 1 medio. Y en el denominador escribo el 3x. Entonces aquí escribo un 3x elevado a la 1 medio. Pero ya hemos dicho que en el denominador no puede haber exponentes fraccionarios porque eso implica que hay una raíz. Y como hay una raíz, entonces hay que racionalizar el denominador. Y eso me lleva entonces aquí adelante, debo de escribir la misma base, que es 3x, que es 3 por x, pero esto elevado a un exponente que debe ser el necesario para que el exponente se haga entero. Y lo que me hace falta es aquí a la 1 medio. Ya no me va a alcanzar a escribirlo. Déjenme si puedo hacer esto. Así. Aquí lo puedo escribir a la 1 medio. Y aquí también lo puedo escribir a la 1 medio. Entonces ya con eso, ya lo que estoy haciendo es racionalizar el denominador. Y al racionalizar el denominador, no tengo raíces en el denominador. Y eso es lo adecuado para expresar un resultado. Ahora bien, en el denominador de la completa, yo tengo ya un exponente que es al cuadrado. Por lo tanto, aquí escribo un 7 menos 3x, donde la 3x está elevado a la 1 medio, donde el 3x está elevado a la 1 medio, y eso está elevado al cuadrado. Aquí tengan cuidado porque para poder elevar al cuadrado primero se tiene que hacer lo que está dentro del paréntesis, que será una resta, y como no se puede hacer la resta, pues no se puede elevar al cuadrado. Porque aquí es tentador 1 medio multiplicarlo por el 2, pero hay que entender que la jerarquía de operaciones me lleva a que primero hay que hacer la resta, y si no se puede hacer la resta, entonces no se puede hacer la multiplicación. Bueno, continuamos haciendo operaciones, y al hacer operaciones, entonces debo escribir que la derivada de la función con respecto a la variable independiente es todo el término que tengo aquí adelante y que básicamente hay que hacer operaciones. Entonces comenzamos con un signo menos, los coeficientes sabemos que es 3 medios, y aquí en el numerador resulta que este que está aquí y este que está aquí se parecen, pero recordemos que aquí es una resta elevado a 1 medio y este es un número menos una raíz. Por lo tanto, no vayan a confundirse. Ahí debo de escribir exactamente lo que son las dos y no aplicar leyes de los exponentes. Entonces habíamos dicho que como estos son diferentes, no puedo aplicar leyes de los exponentes. Entonces debo de escribir las dos bases. La primera base es un 7 menos, ahora sí lo escribo, la raíz cuadrada de x. Y la segunda base es la raíz cuadrada de un 7 menos 3x. Aquí me comí un 3 porque esto es la raíz de 3x. Raíz de 3x. Ok. Y luego multiplico esta base por esta base. Al tener la misma base, se suman los exponentes y 1 medio más 1 medio, me queda un entero. Por lo tanto, aquí me queda un 7 menos 3x. Luego voy a la siguiente, es una suma. El coeficiente es 3 medios. Acuérdense que se debe escribir diferentes, o primero el coeficiente, por, si aquí se dan cuenta, aquí son dos cosas diferentes. Esta es una raíz y otra es esta raíz. Primero escribimos la raíz más pequeña, que es una raíz de 3 por x, y luego escribo la raíz más grande, que es una raíz de 7 menos 3x, y el denominador, entonces, es este 3x al 1 medio, por este x al 1 medio se suman los exponentes, por lo tanto 1 medio más 1 medio me da un entero, y aquí me queda un 3x, el 1 medio es un entero, 3x a la 1, pues se escribe como 3x a la 1, y el denominador sigue siendo 7 menos 3, ya lo puedo escribir como raíz porque voy a expresar el resultado, 7 menos la raíz de 3x elevado al cuadrado. Bueno, ¿cómo sé que ya terminé? Termino cuando hago operaciones y si se dan cuenta que hay una suma. Como hay una suma, hay que hacer la suma. Y al hacer la suma, debo de calcular el mínimo común múltiplo. Con respecto al mínimo común múltiplo,
Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un 2 y también tengo un 2. Por lo tanto, aquí no hago la multiplicación, sino simplemente elijo al 2. Y aquí tengo un factor que es 7 menos 3x. Aquí tengo otro factor que es 3x. Por lo tanto, se van a escribir esos dos factores. Aunque hay que entender que entonces parte de este factor, que es 3x, es un número y puedo multiplicar este 2 por este 3 y ese sería parte del mínimo común múltiplo. Entonces, la derivada de la función con respecto a la variable independiente es una raya de fracción que va a ser algo grandecita, una raya de fracción, y luego en el numerador voy a sumar las dos fracciones. Como voy a sumar las dos fracciones, entonces el mínimo común múltiplo es este 2 multiplicado por este 3 multiplicado por la x, vamos a separarlos para que se vean más los factores, multiplicado por este 7 menos 3x. Y ese mínimo común múltiplo lo divido entre el primer denominador. Si divido más entre menos, aquí me da menos. Si divido 2 entre 2, me da 1. Y luego tengo que dividir este mínimo común múltiplo entre este denominador. El 2 entre el 2 me dio 1. Y si se dan cuenta, el 3 no se puede dividir entre ninguno. Por lo tanto, me queda un 3. Me queda un 3. Luego voy a dividir esta x entre un 1 que hay aquí, porque 1 multiplica lo demás. Me queda también la x. Y este paréntesis entre este paréntesis me da 1. Entonces 2 entre 2 me da 1. 7 menos 3x entre 7 menos 3x me da 1. Y por eso solamente está el 3x. Y ese 3x va a multiplicar al numerador. Y el numerador va a ser otro 3. Vamos a escribirlo. Va a ser otro 3, para verlo didácticamente. Otro 3 que multiplica al 7 menos la raíz de 3x por la raíz de 7 menos 3x. A ver, vamos a repetir. Este 2 entre este 2 me da 1. Este paréntesis entre este paréntesis me da 1. Por lo tanto, solamente me queda el 3 por x. Aquí está el 3 por x, que fue de la división del mínimo común múltiplo entre el denominador. Pero en el numerador está este otro 3. Por eso se escribe este 3. Este 3 resultó de la división del mínimo común múltiplo entre el denominador. Y este 3 es el que está en el numerador. Por eso lo escribí así, para que didácticamente sea mejor. Luego hay una suma y tengo que dividir este 2 entre este 2 que me da 1, este 3x entre este 3x que me da 1, y solamente me quedaría este 7 menos 3x entre un 1, y entonces aquí escribo un 7 menos 3x, y que lo voy a multiplicar por todo lo demás, que ese es un 3 por la raíz de 3x por la raíz de 7 menos 3x. Eso que estuvo ahí fue la suma de fracciones. Y en el denominador escribo el 7 menos la raíz de 3x elevada al cuadrado. Bueno, hay que continuar con las operaciones. Si continúo con las operaciones, voy a continuar con las operaciones. Me voy a saltar, me voy a ir de aquí hasta acá abajo para tener más espacio. Y entonces la derivada de la función con respecto a la variable independiente es una raya de fracción grande, donde en el denominador está un 7 menos la raíz de 3x elevado al cuadrado, y en el numerador está esta fracción. Entonces, al estar esta fracción, pues hay que acomodar. Vamos a escribir la fracción. La fracción tiene un denominador que es 2 por 3 son 6. Es un 6x por 7 menos 3x. Puedo hacer aquí la multiplicación porque 2 por 3 pues me da un número. Y aunque en el denominador no se hacen operaciones, aquí sí conviene porque el resultado solamente es un número en lugar de dos números. Y ahora aquí arriba en el numerador tengo dos términos. Acuérdense que las sumas
es donde me dicen dónde están los términos. Por lo tanto, este es el primer término y este es el segundo término. Entonces, para acomodar los términos, sabemos que se debe escribir primero el signo, luego el coeficiente, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, pues el signo se ve que es un menos, luego el coeficiente es un 3, pero hay un 3 por un 3. Este 7 no es coeficiente porque es el minuendo y sustrayendo, pero sí puedo multiplicar este 3 por este 3, donde aquí me da un 9, y tengo la variable que es x, y luego las funciones exponenciales. Ya habíamos dicho que es la base con el exponente. Eso quiere decir que aquí es un 7 menos la raíz de 3x, y la otra función exponencial es el 7 menos 3x con una raíz cuadrada. Entonces ese fue el primer término. Todas las multiplicaciones y el término acaba donde está la siguiente operación. Hacemos lo mismo aquí. Si se dan cuenta, aquí es algo similar porque tengo un signo, un coeficiente y varias funciones exponenciales. Entonces aquí escribo el signo que es más, el coeficiente que es un 3, luego la función exponencial que es un 7 menos 3x, 7 menos 3x, y luego las dos raíces, una que es la raíz de 3x y la otra que es la raíz de 7 menos 3x, la raíz de 7 menos 3x. Bueno, ya con eso, entonces observamos que hay una división, como fue en el caso anterior. Al haber una división, entonces a este denominador le puedo agregar un 1 y entonces multiplicar el producto de los extremos y dividirlo entre el producto de los medios. Si ustedes observan, pudiera darse el caso que hay factores comunes. Vamos a revisarlos. Si veo los factores comunes, pues resulta que aquí hay un 9 y aquí hay un 3. Por lo tanto, en este 9 hay un 3 por 3 y en este 3, pues obviamente hay un factor que es 3 por 1. Por lo tanto, tengo un factor que es el 3. Luego, hay una x, aquí no hay una x, entonces no hay factor común en la variable, pero aquí hay un 7 menos 3x, que también está aquí el 7, no, pero son diferentes. Este es 7 menos 3x y este es 7 menos raíz de 3x, por lo tanto no hay factores comunes, pero en la raíz, este sí 7 menos 3x y 7 menos 3x en raíz, estos sí son factores comunes. Por lo tanto voy a hacer lo mismo que hice hace rato, voy a multiplicar numerador por este denominador, la multiplicación de este de arriba por este de abajo me da lo de arriba, entonces de una vez voy a hacer la factorización por factor común para no tener que hacer demasiados pasos. Y por lo tanto, si multiplico uno por el de arriba, me da el de arriba, de una vez factorizo. El signo que puedo factorizar es el signo menos, porque está al principio. Aquí hay un 3 por 3 y aquí hay un 3 por 1, por lo tanto el factor común es 3. Ya habíamos dicho que aquí hay una raíz y aquí hay una raíz, por lo tanto el factor común también es la raíz de 7 menos 3x, que multiplica, habíamos dicho que cuando estamos factorizando por factor común, lo que debo de hacer es una división. Por lo tanto, si hago la división, este menos entre este menos me da un más, que no se escribe. Este 9 entre este 3 me queda un 3. Aquí escribo un 3. Luego esta x entre un 1, porque es 3 por 1, me da una x. Y este paréntesis entre 1, porque no hay otro paréntesis con el que se pueda dividir, también me queda el mismo paréntesis. Dejen cambio este redondo por un corchete. Y habíamos dicho que este paréntesis entre 1, pues sigue siendo el 7 menos raíz de 3x. Y esa raíz, entre esa raíz me da 1 y 1 por lo demás sigue siendo 1. Voy con el siguiente término, más entre menos me queda menos, 3 entre 3 me queda 1, 7 menos 3x entre no hay con quién, pues sigue siendo 7 menos 3x. Obviamente escribo una multiplicación porque se está multiplicando. La raíz de 3x no tiene con quién dividirse, entonces aquí también se escribe la raíz de 3x, y esta raíz de 7 menos 3x se puede dividir entre esta raíz de 7 menos 3x y me da 1 y ahora por lo demás sigue siendo lo demás. Y el producto de estos dos, pues como no son la misma base, pues simplemente se escribe la multiplicación, primero coeficiente, luego la variable, luego las funciones exponenciales, donde primero escribiría el 7 menos 3x y posteriormente escribiría esta que es 7 menos la raíz
de 3x elevado al cuadrado. Por último, vería que aquí hay operaciones y debido a que hay operaciones, pues vamos a ver si pueden resultar en términos semejantes. Si quiero multiplicar este 3 por el 7 y este 3 por la raíz, pues me va a quedar aquí un término que se va a parecer a los de acá. Por lo tanto, voy a realizar precisamente esa multiplicación. Voy a quitar esta flecha de aquí para que no me estorbe. Acuérdense que este había indicado que iba a ser el producto de los extremos entre el producto de los medios. La escribo de este lado. Y ahora sí, voy a distribuir la multiplicación sobre el minuendo y sobre sustraendo. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a distribuir esta multiplicación sobre el minuendo y sobre sustraendo. Entonces primero multiplico la raíz por el número y luego por el menos. El orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a la variable independiente es, este sigue siendo igual, que es un menos. Bueno, ya vamos a acomodarlos, porque ya vamos a empezar a expresar el resultado. El signo menos entre más me da menos. Este 3 entre este 6, como son números, yo lo puedo simplificar. Este lo divido entre 3, este también lo divido entre 3 y me va a quedar un medio. 3 entre 3 es 1, 6 entre 3 es 2. Y luego voy a escribir todas las funciones exponenciales. Aquí voy a tener una función exponencial y aquí voy a tener otras dos, pero la variable va a estar en el denominador. Entonces escribo signo, coeficiente, variable, y ahora sí escribo todas las funciones exponenciales. La primera función exponencial es la raíz de 7 menos 3x, que multiplica a este resultado que tengo acá. 3 por 7, más por más me da más, 3 por 7, 21, me queda 21x, luego más por menos, menos, 3 por 1 me queda 3, y x por raíz de 3x sigue siendo por la raíz de 3x. Hago lo mismo aquí, raíz de 3x por 7, por menos me queda menos 7 por la raíz de 3x, y este menos por este menos me queda más, y este raíz de 3x por 3x sigue siendo 3x por la raíz de 3x. Y esto va a estar dividido entre estas dos funciones exponenciales, que es el 7 menos 3x multiplicado por el 7 menos la raíz de 3x elevado al cuadrado. Bueno, reviso si puedo hacer suma de términos semejantes. Si se dan cuenta, aquí tengo un 21x y tengo un 7 por la raíz de 3x, que no son términos semejantes, pero este 3x por raíz de 3x y este son términos semejantes. Como es el mismo coeficiente y se están restando, pues eso me va a dar 0. Por lo tanto, puedo escribir que la derivada de la función con respecto a la variable independiente es el signo, que es menos, el coeficiente, que es un medio, la variable, que es 1 entre x, y todas estas que son las funciones exponenciales. Primero escribo las que no tienen raíces, aunque las dos tienen raíces, entonces estaría bien escribir primero esta. Así que me queda la raíz de 7 menos 3x, que multiplica a 21x. Pero si se dan cuenta, aquí hay un factor común, porque en este 21 tengo un 3 por 7 y en este 7 pues tengo un 7 por 1. Entonces este resultado todavía se puede factorizar. Y si todavía lo factorizo, entonces aquí va a ser por el factor común, y el factor común entre estos dos es el 7. Entonces es 7 por, estoy factorizando por factor común, este 21 entre este 7 me queda 3x, y menos entre más me queda un menos, y este 7 entre este 7 me da 1, por lo tanto solamente me queda la raíz de 3x entre el 7 menos 3x, que multiplica al 7 menos la raíz de 3x elevado al cuadrado. Y como esta constante, este es un número, tiene que estar con los coeficientes. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a la variable independiente es signo menos, multiplico este 7 por este 1, quedándome un 7 medios para dejar juntos a los coeficientes, luego la variable que es 1 entre x, y luego todo lo demás que son las funciones exponenciales, y que esto me lleva a una raíz de 7 menos 3x por un 3x menos la raíz
de 3x entre un 7 menos la raíz de 3x elevado al cuadrado. Y este que está aquí ya es el resultado, porque ya no se pueden hacer operaciones. Como ya no se pueden hacer operaciones, pues hasta ahí llega el resultado. Y por lo tanto, lo que se debió a la derivada, pues básicamente fue un paso. Perdón, lo que se debió a la derivada fue un paso. Y todo lo demás, a partir de aquí, fueron operaciones, operaciones, operaciones y operaciones. De ahí viene que si es cierto, es bueno aprenderse las fórmulas, también hay que tener en cuenta que todas las operaciones que se van a estar haciendo básicamente hacen referencia a suma de fracciones, a factorización por factor común, a racionalizar el radicando y racionalizar el exponente y muchas cosas que tienen que ver con álgebra.